Y vamos a otro tema porque la Cámara Chilena de la Construcción proyecta que la inversión en el sector inmobiliario caerá en torno a un 6% este año, lo que representa la primera baja desde el 2020. Queremos profundizar en este tema junto a Nicolás León, gerente de estudios y políticas de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Davor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero para enmarcar esta conversación, ¿cómo se llega a esta proyección de la caída del 6%? ¿Cuáles son las variables que se analizan? Esto es una caída en la inversión en construcción general, es decir, vivienda y infraestructura, y en cada uno de esos dos grupos, tanto vivienda como infraestructura, uno hace una revisión de lo que será la vivienda pública y lo que es la vivienda privada, uno conocería como el sector inmobiliario. Y en el caso de infraestructura, lo que se construye directamente público, que opera el Ministerio de Obras Públicas, uno podría acotarlo a eso, más todo lo que tiene que ver con la infraestructura productiva, que son sobre todo el mundo privado. Esas serían como las cuatro grandes componentes de la inversión en construcción. Ya. ¿Y el proyecto público por qué cae? Porque se lo pregunto porque hace algunas semanas escuchamos planes de inversiones del gobierno, una suerte de salvataje o paliativo o ayuda a las constructoras. ¿No alcanza con eso? De hecho, en lo que es infraestructura pública, nosotros estamos proyectando para el próximo año un pequeño aumento de 1,3. Que lo que pasa es que en lo que es público, directamente el presupuesto del MOP para el próximo año hay una baja, pero sobre todo pensada en lo que es el efecto de la inflación. Cuando el presupuesto se expandió bastante en lo que es el presupuesto del MOP, pero si uno lo compara con presupuestos reales, no nominales, es decir, con presupuestos que incluyen la inflación, eso es una baja de un 8,5%. Pero la infraestructura pública no es solamente lo del MOP. Están también las empresas autónomas asociadas al Estado, por ejemplo, Metro, EFE, etcétera, y también las concesiones, que sí están teniendo una ejecución importante, digamos. O sea, hay proyectos que se habían licitado hace ya 3, 4, 5 años que se habían adjudicado, que hoy día sí se están construyendo, y eso genera actividad desde la construcción, y por lo tanto, si uno suma esas tres variables, consideramos que hay un pequeño aumento para el próximo año de un 1,3% en lo que tiene que ver con infraestructura pública. Y en el caso de las viviendas privadas, ¿cuál es la mayor afectación? ¿El alza de las tasas, la inflación, el alza en los materiales de construcción, el panorama mundial? ¿Cuál es la principal causa de esta cifra que es bastante alta para la industria? Sí, hay una baja importante. Nosotros estamos proyectando que, bueno, este año ya de hecho hemos tenido una baja en un 29% en las ventas inmobiliarias, y eso está explicado justamente por lo que decías tú, Davor. Hay un tema asociado al alza de los créditos hipotecarios que se ha cubierto bastante en prensa, que tiene que ver no solamente con el aumento de la UEF, sino que con el aumento de las tasas y también con que se han acotado los plazos. Y eso le pega a las familias chilenas y por lo tanto dejan de tener la capacidad de poder comprar, y eso obviamente influye en el mercado inmobiliario en general. ¿Y eso hasta cuánto resiste? Porque usted dice, bueno, han bajado 29% la venta de viviendas. ¿Por qué no hay ofertones? ¿Por qué no hay rebajas para de alguna manera liquidar todo ese stock que está por ser construido o que está construido y que hoy día no tiene habitantes? Han habido, de hecho, vimos hace un par de semanas atrás un esfuerzo importante desde el punto de vista, por ejemplo, del Banco Estado, que está liberando un hipotecazo importante, y eso tiende a activar. De hecho, nosotros estuvimos la semana pasada en la Comisión de Hacienda del Senado, promoviendo, por ejemplo, el tema de la garantía al pie, Sí. de la vivienda. Eso alivianaría un poco el hecho de tener que juntarse. Ese 20% ahora sería un 10% el que tendrían que juntar, porque estarían con el apoyo del Estado, y eso debería reactivar el mercado inmobiliario, por lo menos en el margen. Y de hecho nosotros estamos proyectando, dada la base de comparación, es decir, un 2022 muy malo, estamos proyectando un mejor 2023 en estabilización, en números que todavía siguen siendo muy bajos si uno lo compara con el histórico, pero mejor que lo que estamos viendo este año. Ya, pero en la garantía estatal que usted se refería, Nicolás, ¿eso va a ayudar a comprar o a que se reactive de alguna manera la venta de viviendas de hasta cuántas UF? ¿Dónde necesitan que haya un mayor punto de inflexión para lograr una primera reactivación en la industria? Sí, el proyecto de ley es para primeras viviendas menores de 4.500 UFs, y que no estén compradas con subsidio, es decir, pensado sobre todo en la clase media, digamos, aquellos que no compran con subsidio, con la ayuda estatal, y que están comprando viviendas de menor de 4.500 UF. Ya. En esta proyección que ustedes hacen de que va a caer la inversión en el sector inmobiliario en torno a un 6%, ¿cómo se relaciona eso con el empleo? El rubro construcción es uno de los principales y más importantes del país, un motor muchas veces para el empleo de Chile. Insisto que la proyección es sobre toda la inversión en construcción, no solamente del punto de vista inmobiliario, y efectivamente en empleo, para responder ya directamente la pregunta, Davo,
hemos tenido cifras muy malas, digamos. O sea, de hecho, si uno compara noviembre del año pasado con noviembre, perdón, del año 2021 con el año 2022, se han perdido cerca de 51.000 empleos. Y si uno lo compara con previo a la pandemia, todavía quedan cerca de 60.000 empleos por recobrar, digamos. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para reactivar la economía, reactivar el mundo de la infraestructura, reactivar el mundo inmobiliario, pensando en que se recuperen esos 60.000 empleos. ¿Y hay certezas o mayores certezas hoy día en nuestro país para construir, o los han afectado mucho también las variables políticas que de pronto han asomado en las últimas decisiones, en el proyecto Fundamenta, Dominga, lo veíamos la semana pasada? Sí, en lo más macro uno diría, miren, se han ido resolviendo algunos de los temas más complejos. Por ejemplo, el tema constituyente pareciera que está más estructurado, que tiene un marco más claro. El tema tributario todavía sigue bastante abierto, que uno pensaría son los grandes temas de estabilidad. Pero luego también, como bien dices tú, ahora hay una serie de temas asociados a la certeza jurídica. Una vez que a uno le dieron un permiso que se demoró, no sé, 2, 3, 4 años en sacar, por ejemplo, en el caso Fundamenta, y llega una autoridad nueva y reinterpreta el permiso que le habían dado a otro, eso genera incerteza y por lo tanto cualquiera inversionista dice, mira, la verdad es que yo no voy a poner recursos en este proyecto si es que el proyecto después me pueden quitar un permiso que ya me dieron. Entonces, ese tipo de variables, por supuesto que ahuyentan la inversión y es muy importante que como país vayamos avanzando en entregarle certeza para poder en verdad ofrecer oportunidades de inversión que sean atractivas, digamos. Ya, y para este 2023, ¿hay muchos proyectos que están en carpeta, obras que están en construcción, o más bien eso va a la baja en cuanto a lo que se va a hacer, lo que vamos a ver en construcción, en obra en el país? Esa es justamente la proyección que nosotros entregamos, digamos, una baja de un 6,3%, y vemos que sobre todo justificada por el mundo más productivo privado, digamos, grandes proyectos de minería, grandes proyectos de energía que han reprogramado sus cronogramas y que los han empujado hacia adelante a la espera de mayores certezas. Ese tipo de temas es lo que hoy día tiene más parada la inversión, porque en el mundo público sigue habiendo inversión importante. De hecho, como les comentaba, tanto para infraestructura como en vivienda se están haciendo esfuerzos importantes. Hoy día lo que se necesita son certezas para que el mundo privado también haga inversiones importantes y por lo tanto exista más construcción y reactivación. Ya, ¿y esas certezas para ustedes vienen desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo del país, o hay otras variables que también inciden? Por supuesto que las variables internacionales también están jugando un rol. Sabemos que hoy día estamos a puertas bueno, de hecho ya hemos visto cifras de recesiones mundiales asociadas no solamente a las guerras que estuvimos viviendo el año pasado, la guerra en Ucrania, sobre todo, pero también las proyecciones económicas tanto para China como para Estados Unidos son temas que también generan incertidumbre. Entonces, hoy día hay temas que son internos, pero por supuesto que también hay temas que son externos. ¿Y qué pasa con los materiales de construcción, que fue una variable bien considerada o bien ponderada en el año 2022 en un montón de rubros, no solamente en la construcción? ¿Se proyecta que van a bajar ahora que el mundo está reactivado, que mejoraron los flujos marítimos, mejoraron los aeropuertos, los traslados, hay mayor seguridad? Hemos visto mejores números en el final del año 2022 porque al menos ahora los precios están subiendo al mismo ritmo que el resto de los bienes de la economía, es decir, están igual que el IPC. De hecho, en algún minuto del año 2021 y a principios de 2022 vimos hasta 2 o 3 veces alzas mayores al IPC. Y sabemos que ya el IPC estuvo muy alto, entonces teníamos del orden de 30, incluso 40% en algunos materiales al año. Eso se ha venido estabilizando y eso es una buena noticia porque implica que la presión del costo está siendo menos importante de lo que era antes y eso impacta directamente en los precios y por lo tanto esperemos que eso se vaya viendo y que estas cifras continúen mejorando. Hasta ahora la mejor noticia es que está subiendo al mismo ritmo que el IPC, que ya sabemos que es un número alto, pero por lo menos no es más que eso. ¿Y con qué IPC de alguna manera se logra el equilibrio? Porque el 2022 fue casi en torno al 13%, un poquito menos. Este año, dicen los analistas, podría estar en torno al 5 a 6%. ¿Se logra con eso cuajar o equilibrar bien las cifras o no? ¿O todavía es muy alto? Sí, el ideal es que ojalá los materiales en el mediano plazo pudieran bajar, digamos, y llegáramos a los niveles previos porque esto se va acumulando, digamos, lo mismo que pasa con las bencinas, uno lo ve en el día a día, oiga, subió hasta a un número y no pareciera que baje nunca más, digamos, se mantiene ahí y lo que estamos diciendo es que no crezca más. En el ideal, el cemento, el acero, la madera, que son materiales importantes para la construcción,
si lográramos ver que la demanda se contrae, que los precios, que las cadenas de suministros, tal como lo han estado haciendo, se empiezan a liberar, que llegan las importaciones y eso permite que haya una baja en los precios, por supuesto que sería un alivio. Y nosotros esperamos que eso pueda ser así. Hoy día no tenemos indicios para poder proyectarlo. Sí les puedo decir que, como contestaba anteriormente, que ya por lo menos no está subiendo más que el IPC. Y eso ya es una buena señal. Nicolás, y viendo el desglose de este 6% de caída que va a tener la inversión en el sector inmobiliario, ¿hay regiones del país que se ven más damnificadas de alguna manera? Que no es 6%, sino que es mucho más. Mira, no tengo un desglose nacional como nos gustaría, porque a veces estos datos son, más que regionales, son nacionales y las cuentas son primeras proyecciones que nosotros estamos teniendo para el próximo año. En general, cuando presentamos nuestro informe de segundo trimestral, el de marzo, tenemos más información desagregada porque empezamos a ver los cronogramas de los proyectos específicos, es decir, los proyectos, por ejemplo, mineros, los proyectos en el sur, que pueden ser ciertas inversiones. Por lo tanto, eso hoy día no tenemos ese detalle. Ya. Lo último, Nicolás, ¿cuánto de la caída en la inversión en el sector de mobiliario está relacionado con las tasas de los bancos en los créditos hipotecarios, que todavía están bastante altas? Han tendido a estabilizarse un poco, pero todavía están muy altos comparado con el escenario que teníamos en años anteriores en Chile. Es una parte importante del problema, es una parte importante porque eso ha significado una contracción en la demanda y la contracción de la demanda hace que sean menos atractivos los nuevos proyectos. Lo que vimos el año pasado en el mundo inmobiliario fue más bien el término de una serie de proyectos que venían desde antes, que incluso venían previos a la pandemia. Y de hecho, el 2022 tuvimos un aumento de un 2,1 en la inversión inmobiliaria. O sea, igual todavía alcanzó a ser positivo. Pero este año vemos que no hay reposición de proyectos, que no hay nuevos proyectos. Y eso, si es que no se recupera, termina impactando en precios. Cuando hay menos oferta y la demanda se mantiene, los precios tienden a subir. Y eso es justamente lo que no queremos, digamos. Ya sabemos que el sueño de la casa propia se ha hecho cada vez más difícil en los últimos años y nosotros esperamos que eso sea, que mejore en el tiempo, no que siga empeorando. Nicolás León, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Muchas gracias a ti, Davor. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.